así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios para nuestra vida. Amados hermanos, yo sé que muchos de ustedes recuerdan este pasaje de la Escritura porque no hace mucho que predicamos, hermanos, en esta porción de la Escritura. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, que predicamos en este pasaje hace un tiempo atrás? Amén. Bueno, hoy vamos a estar, lo he querido compartir con ustedes porque hoy vamos a estar tocando este tema que tiene que ver con la santificación. Y hemos titulado, hermano, el estudio de esta noche, Identificando la raíz del problema. Identificando la raíz del problema. Pero antes de ir a los detalles, hermanos, del pasaje de esta noche, quiero solamente resaltar algunas verdades que aparecen en este versículo que tienen que ver con lo que vamos a estar mirando esta noche, para luego, hermano, ir a los detalles correspondientes a esta clase. Solamente queremos decirle, hermano, en la medida que vamos a ir estudiando esta noche este tema, si a ustedes surgen preguntas, hermano, apúntelas y las vamos a dejar para el final del estudio, para poder cubrir, hermano, lo más que podamos el material de esta noche. ¿Sí, hermanos? Quiero que miren conmigo nuevamente, hermano, el verso 17 dice: esto digo pues y afirmo juntamente, ¿con quién? Con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. En este pasaje, hermano, en los versículos que acabamos de leer, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, instruye a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Cristo en general a que nosotros debemos de vivir, el cristiano debe de vivir de manera diferente a aquellos que no son cristianos. Eso es algo que es claro en la Escritura y lo vemos en el verso 17. Pero quiero que mires, hermano, que no pierdas el detalle, que dice: esto digo pues y afirmo juntamente ¿con quién? Con el Señor. ¿Qué significa eso? Que lo que Pablo va a decir, o sea, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero él está, hermano, apelando a su autoridad, hermano, como apóstol, y lo que él está diciendo es que esto que le voy a decir no es criterio mío, no es mi opinión personal. Esto el Señor lo afirma juntamente conmigo. O sea, esto viene no de mí, sino del Señor. ¿Y qué es lo que viene del Señor? Que la iglesia de Cristo, tiene que vivir de una manera diferente. Ahora, como hemos visto en otras ocasiones, como vimos en la clase anterior, este cambio que se produce en el creyente, hermano, es obra ¿de quién? Del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y yo quiero enfatizar algunas verdades, hermano, con relación a esto. La evidencia de que una iglesia está llena del Espíritu Santo, la evidencia de que una iglesia está viva, no es, hermano, que se nos ericen los pelos cuando nos reunimos. No es, hermano, que empecemos a llorar y a saltar aquí. Eso no es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Una de las evidencias de que el Espíritu de Dios está, que una iglesia está llena del Espíritu de Dios, ¿cuál es? Que los creyentes, miembros de esa iglesia, caminen ¿en qué? En santidad. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Ese espíritu de santidad
de santidad. Si queremos ver, eso es un buen termómetro. Si queremos ver si realmente una iglesia está llena del Espíritu Santo, mira a los miembros de esa iglesia. Si estamos creciendo en santificación, es una buena evidencia de que el Espíritu de Dios está. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Ahora dice el verso 18, el verso 17 termina diciendo: ya no anden como los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en ¿qué? En su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y el verso, hermano 20 dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñado en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir. ¿Cuál es la anterior manera de vivir? Nuestro estilo de vida antes de que Cristo viniera y nos salvara. Con relación a la manera en la que vivíamos antes de que Cristo nos salvara, ¿qué dice Pablo que debemos hacer? Dice: os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos dice en este pasaje de la Escritura, mi amada iglesia, que porque Cristo nos salvó, porque ahora estamos en Cristo, debemos de despojarnos del viejo hombre. Tenemos que renunciar a las prácticas que teníamos, a nuestro estilo de vida antes de que Cristo nos salvara, y tenemos que revestirnos del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahora, yo quiero que no te salvo. Esta expresión, cuando dice despojados del viejo hombre, no es algo que pasa en un momento, ¿verdad? No es, Pablo está usando la imagen de la idea de quitarte la ropa, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, usted está trabajando la mecánica, los que han trabajado la mecánica, ¿verdad? ¿Cómo termina? Lleno de grasa. Lo que está diciendo es: quítate la ropa de mecánico y ponte la ropa de salir. Como un ejemplo, es la idea que está transmitiendo Pablo. Pero eso no funciona, no es algo que pasa en un momento. Cuando dice despojados del viejo hombre y revestidos de nuevo, eso implica, hermano, un proceso. ¿Y es un proceso de qué? De santificación. Ahora bien, hoy vamos a estar mirando, hermano, vamos a identificar a la luz de la Escritura cuál es la raíz del problema del hombre, cuál es la raíz de todos nuestros problemas, y de esto se desprende la importancia de la santificación. Y vamos a estar mirando, hermanos, básicamente tres cosas esta noche. Número uno, vamos a estar mirando la importancia de tener un entendimiento correcto de la condición del hombre. Nosotros no vamos a poder entender a plenitud la doctrina de la santificación progresiva del creyente si nosotros no entendemos qué es lo que la Biblia dice acerca de la condición del hombre. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la raíz del problema del hombre? Vamos a estar mirando también algunos diagnósticos equivocados con relación a este tema. Y por último vamos a ver qué dice la Biblia acerca del hombre. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Cuál es la importancia? Porque es importante tener un entendimiento correcto de la condición del hombre. Bueno, la importancia de esto está, hermano, en primer lugar, en que nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos muy, muy elevado. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, hermanos, tenemos un concepto de nosotros mismos muy elevado en el sentido de que muchas veces cuando nosotros pecamos, generalmente ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a quién? A otro. No fue mi problema, no fue mi culpa, la culpa fue del reto que él me provocó.
Y nosotros muchas veces, hermano, nosotros no queremos reconocer, hermano, cuán malos somos nosotros. A nuestros propios ojos, nosotros somos buenos. Y eso usted lo ve que cuando usted le predica el evangelio a una persona que no tiene a Cristo, y usted le dice la Biblia que usted es un pecador, ¿qué es lo que generalmente la gente dice? No, yo soy bueno, yo soy buena persona, yo no robo, yo no fumo, yo no tengo ningún vicio. Hermano, y eso, hermano, dice que la persona, el ser humano, no queremos reconocer cuán malos somos nosotros. Nosotros somos malos. Nosotros somos perversos, hermanos. Y la razón por la cual el hombre tiene tan alto concepto de sí mismo es porque, amados hermanos, tenemos un concepto de Dios muy pequeño. Tenemos un concepto de Dios tan pequeño y un concepto tan elevado de nosotros mismos que no podemos entender cuál es la raíz de nuestro problema. El pecado no está, el mal no está afuera de nosotros. El mal está en nosotros. Voy a poner varios ejemplos de cómo esto se pone en manifiesto. Esto también se pone en manifiesto en el hecho de que muchas veces nosotros consideramos el pecado del prójimo mayor que nuestro pecado. ¿Cómo es posible que la hermana Juanita haya hecho lo que hizo? ¿Verdad? Y siempre el pecado de mi prójimo es mayor que el mío. Por eso Cristo le dice, hermano, que primero saca la viga que hay en tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano a sacar qué cosa, la paja que tiene en el ojo de su hermano, de tu hermano. Y esto se pone de manifiesto, hermano, la raíz de eso es esto. Nosotros creemos que somos mejores que los demás. Nosotros no somos tan malos. Y este alto concepto que tenemos de nosotros mismos se pone también de manifiesto en esto. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han escuchado? Y voy a hablar ahora de los que acostumbran o acostumbramos a venir a la iglesia, seamos cristianos o no. Pero ¿cuántas veces ustedes no han oído decir, yo a esa iglesia no voy porque está llena de hipócritas? Cuando una persona dice eso, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no soy hipócrita. Yo soy mejor que la partida de hipócritas que van a esa iglesia. Son fariseos. ¿Se acuerdan cómo era el fariseo? Gracias porque yo diezmo, gracias porque yo hago esto otro. Y al final termina diciendo, gracias porque ni siquiera yo soy como este publicano que está aquí al lado mío. Dice que el publicano decía, ten misericordia de mí que soy pecador. Pero nosotros, ¿sabes? Este tema, la importancia de tener un entendimiento correcto de quién somos nosotros, es importante en nuestro proceso de santificación, porque nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos muy elevado. Tenemos, hermano, nuestra autoestima está corrompida por nuestro pecado. Ahora, esto también es importante porque a menos, escucha, mira bien esto, a menos que identifiquemos la raíz del problema, no vamos a buscar la solución adecuada. Te voy a poner un ejemplo. Si usted va al médico y con dolor de cabeza, le voy a poner otro ejemplo. Si usted va al médico con una condición, hermano, grave, y el diagnóstico del médico es, usted lo que tiene es migraña, y le da medicina para migraña, cuando la persona quizás lo que tiene es, qué sé yo, problema en la vista, o eso es un buen ejemplo. La persona tiene problema en la vista y le da dolor de cabeza y el doctor le dice, usted lo que tiene es migraña, y le da medicina para migraña, ¿se le va a quitar el dolor de cabeza? Se le puede aliviar temporalmente, pero el dolor va a persistir. ¿Por qué? Porque el problema no es la que hay aquí, el problema es que no ve bien, necesita espejuelo. ¿Sí me entienden? Y a menos que nosotros identifiquemos
problema. Mira, hermano, conmigo, algunos textos, este texto bíblico, 1 Corintios 9, 26 al 27. 1 Corintios 9, 26 al 27. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. ¿Sí lo tienen ahí, hermano? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Fíjate qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice, hermano, por tanto yo de esta manera corro, no como el que no tiene una meta. ¿Qué es lo que está diciendo él? Yo no estoy corriendo por correr. Yo, dice, no golpeo, que dice, no doy golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Pablo no está diciendo aquí que él se está flagelando, sino que es un lenguaje que él usa para decir, yo someto, mortifico el pecado que hay en mí. Está hablando de la mortificación del pecado. Está diciendo, yo sujeto mi cuerpo en obediencia a Cristo, mi naturaleza en obediencia a Cristo. Y hermanos, cuando nosotros no identificamos la raíz del problema, de cuál es nuestro problema, nosotros vamos a dar golpes al aire. Es como, por ejemplo, y a mí siempre me gusta, yo sé que es un poquito fuerte el ejemplo, pero me gusta ponerlo porque ilustra muy bien lo que quiero decir. Si nosotros no identificamos la raíz del problema, hermanos, cualquier solución que nosotros le vayamos a dar es por gusto. Es como, por ejemplo, cuando usted tiene una herida y la herida se le infesta y le empieza a salir pus en la herida. Si usted es así, se limpia la herida con agua y jabón, ¿qué va a pasar en ese momento? Quizás el pus que tenía ahí se lo va a quitar, pero ¿qué va a pasar al otro día? Va a tener de nuevo pus y usted se vuelve a lavar. ¿Y qué va a pasar al otro día? Va a tener pus también. ¿Por qué? Porque usted lo único que está haciendo es tratando los síntomas del problema. El problema no es el pus. El problema es, hermano, que el pus te dice que hay una infección en tu cuerpo. Y a menos que tú te pongas antibiótico, el pus no va a desaparecer radicalmente. ¿Sí me entienden? Lo mismo pasa en el área espiritual. Nosotros, hermanos, tendemos a buscar generalmente a tratar los síntomas del problema. Y eso lo vemos en el hecho de que muchas veces nosotros tratamos de moldear, ¿qué cosa? De moldear, hermano, la conducta. Tratamos de moldear nuestra conducta. Y el problema no está en nuestra conducta. El problema está, bueno, ahorita lo voy a decir dónde está el problema. Pero es por eso que es importante, hermano, que nosotros identifiquemos cuál es la raíz de nuestros problemas. Porque a menos que lo hagamos bíblicamente, no vamos a poder dar la solución adecuada al mismo. Mira, también, hermano, ¿qué es lo que veamos, hermano? En segundo lugar, algunos diagnósticos equivocados. ¿Sí entendieron, hermano, por qué es importante que podamos entender cuál es la raíz de nuestros problemas? ¿Verdad? Porque tenemos, ¿qué cosa? Un alto concepto, un concepto de nosotros mismos demasiado elevado, y porque a menos que identifiquemos cuál es la raíz del problema, no vamos a buscar la solución adecuada. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos diagnósticos equivocados, hermano, a la hora de nosotros tratar con nuestro problema, con el problema más grande que tenemos en nosotros. Y quiero ver, hermano, quiero que veamos diagnósticos equivocados en el hogar. Generalmente no todos nosotros tenemos problemas en nuestro hogar, ¿sí o no? Tenemos problemas con las esposas, problemas con los esposos, problemas con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con todo el mundo tenemos problemas en el hogar. Pero cada vez que nosotros enfrentamos o evaluamos nuestros problemas, nuestras crisis en el hogar, tendemos, hermanos,
a hacer un diagnóstico equivocado de la raíz del problema. ¿Por qué la esposa es como es? ¿Por qué el esposo es como es? ¿Por qué los hijos son como son? Y algunos de estos diagnósticos equivocados, no quiero referirme específicamente a diagnósticos equivocados en la crianza de los hijos. Yo creo que todos nosotros que somos padres y abuelos prestemos mucha atención a esto. Cada vez que nosotros vemos, hermanos, patrones de conductas equivocados o malos en nuestros hijos, generalmente, hermanos, nosotros decimos, el problema de mi hijo es un problema hormonal. Usted nunca no he escuchado padres decir, no, tiene las hormonas revueltas. Y eso es un diagnóstico equivocado de la raíz del problema de tus hijos, de nuestros hijos. El problema, la rebeldía de nuestros hijos no tiene su raíz en un problema hormonal. Muchas veces también decimos, es un problema de transición. Está en esa, usted no sé cómo ustedes le dirán en sus países, pero cuando un niño está dejando la niñez, está transicionando a la adolescencia, nosotros allá en nuestro país le decimos, está en la edad de la pecera, porque se ponen insoportables. Y decimos, no, es que está en la edad, el problema es que está en la edad de la pecera. Está transicionando de niño a adolescente, ¿verdad? ¿Eso qué significa? De niño a adolescente, o decimos, está transicionando de adolescencia a la adultez. Y es por eso que es como es. Pero esto también es un problema, un diagnóstico equivocado de la raíz del problema de nuestros hijos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, una vez más, si nosotros no identificamos la raíz del problema, o damos un diagnóstico equivocado, vamos a criar mal a nuestros hijos. Porque vamos a estar dándole una solución que no es eficiente al problema que nuestros hijos tienen. Hermano, muchas veces decimos, es un problema de carácter. No es que mi hijo tiene un carácter difícil. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado eso? No, ese niño tiene un carácter súper difícil. Pero una vez más, esto también es un diagnóstico equivocado de la raíz del problema de nuestros hijos. Muchas veces decimos, es un problema de inmadurez. Es que es inmaduro. Hermanos, también lo decimos de esta manera, el problema de él es que es un adolescente. Hermano, la rebeldía de tu hijo, la raíz de la rebeldía de tu hijo no es la adolescencia, no es su carácter, no es que está en un proceso de transición, no es un problema hormonal. Aunque cada una de estas cosas pueden influenciar, no son la raíz del problema. Porque si usted dice, el problema de mi hijo es que es inmaduro, hermano, ¿cuál es la solución que le vamos a dar a eso? Bueno, la única esperanza es que crezca y madure. Y cuando crezca y madure, se le va a quitar su problema. Pero no es un problema, hermano, y eso nos lleva entonces a nosotros a entrenar a nuestros hijos en la desobediencia. Hermanos, yo no puedo ser más claro, yo te lo repetiría una y otra vez. Pero es porque no podemos diagnosticar correctamente el problema de nuestros hijos, es que nosotros fallamos en la educación de nuestros hijos. Porque el problema no es carácter, tiene un carácter difícil, es verdad que la adolescencia es difícil, pero esa no es la raíz del problema. Hermano, y muchos de ustedes no han visto a padres, hermano, que dice, que ven los niños dan, se ponen, hermano, a veces, todos los que tenemos hijos sabemos lo que es eso. Se ponen se ponen, vaya, insoportables. Decimos, no, es un problema de la edad. No, es que el niño no sabe. Mire, hermano, si nosotros fallamos en corregir a nuestros hijos cuando son chiquitos, cuando tengan 14 años, van a ser incorregibles. Si usted no le enseña desde chiquito quién es la autoridad en la casa,
cuando tenga 14 o 15 años, hermano, ¿sabe lo que va a pasar? Se le va a montar arriba a usted. Porque usted por 14 años, por 15 años, usted lo ha entrenado en la desobediencia. Porque cuando usted dice, no, es un niño, vamos a dejarlo así, no, es un problema de la adolescencia, y usted no ataca la raíz del problema, hermano, usted está entrenando a su hijo en el pecado. Cuando usted le dice a su hijo, tiende tu cama, y dice, sí, lo voy a hacer ahorita, y usted le dice, sí, está bien, hazlo ahorita, usted está entrenando a su hijo ¿en qué? En la desobediencia. Le está diciendo, es ok desobedecer. Si usted le dice a su hijo, tienes que hacer esto o aquello, tienes que hacerlo en el momento que te digo, como yo te lo digo. Porque de otra manera, hermano, tú y yo estaremos entrenando a nuestros hijos en el pecado. ¿Por qué? Porque no identificamos cuál es la raíz de su problema, hermanos. O también podemos decir, hermano, otro diagnóstico equivocado es: mi hijo o mi hija es incapaz de. ¿Verdad que nosotros tenemos conceptos muy elevados de nuestros hijos? Y eso no es malo. Pero hermano, nos estaríamos equivocando terriblemente si nosotros llegáramos a pensar, mi hijo es incapaz de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Mi hijo es incapaz de experimentar con droga. Mi hijo es incapaz de hacer esto o aquello. Hermano, te estás equivocando. Eso es evidencia de que tú y yo no entendemos el potencial de pecado que hay en nuestros hijos. Pero ¿verdad que nosotros no somos así, hermano? No, mi hijo es incapaz. Ese niño es un santo. Un santo. No voy a decir que lo que es, pero bueno. Hermano, yo tengo hijos. Yo no te estoy diciendo, hermano. En una ocasión alguien me decía, no, espera que tu hijo tenga la edad de sea adolescente para que tú veas lo que es. No, es que desde ahora yo estoy viendo cuál es el problema de mi hijo. También, hermano, y esto es importante. Porque el problema, la raíz del problema de un niño de 3 años es la misma raíz del problema de un niño de 16 años. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Todos estos son diagnósticos, hermanos, equivocados en la crianza de nuestros hijos. Ahora, quiero que veas algunos diagnósticos equivocados en los conflictos matrimoniales. ¿Cuántos han tenido conflictos matrimoniales en su vida? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Tenemos conflictos con las esposas tienen conflictos con los esposos. Y cuando tenemos conflictos, hermanos, en nuestro matrimonio generalmente decimos, el problema de mi esposo o de mi esposa es un problema de inseguridad. Cuando el esposo es muy celoso, o cuando la esposa es muy celosa, decimos, no, el problema de él o de ella es que es insegura. ¿Sí lo han oído, sí o no? ¿Verdad? No quiero mucho profundizar en esto porque queremos adelantar, pero o podemos decir, el problema de mi hijo es un problema, de mi esposo es un problema de crianza. Es que así lo criaron. Imagínate. Es la manera, él es así por la manera en la que lo criaron. Hermano, y una vez más, aunque cada una de estas cosas influyen, no son la raíz del problema. Solamente son síntomas de un problema. O decimos, la raíz, mi esposa así, porque el problema de mi esposa o de mi esposo es un problema de codependencia. Hermanos, una de las causas hermanos, de tanto desastre en los matrimonios es precisamente este problema de codependencia. Pero la raíz de la codependencia es, hermano, es pecado. Por ejemplo, cuando Dios instituyó el matrimonio en Edén, ¿qué fue lo que Dios le dijo al hombre? ¿Qué fue lo que Dios dio
cuando instituyó el matrimonio, ¿cómo Dios lo hizo? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto, hermano, nosotros lo sabemos de memoria, pero, hermano, muchas veces lo ignoramos. Y nosotros fallamos muchas veces, hermano, en educar a nuestros hijos. Hermanos, nosotros no podemos educar a nuestros hijos para que dependan eternamente de nosotros. Nosotros debemos educar a nuestros hijos para que cuando ellos se casen, ellos puedan independizarse de nosotros y hacer su vida con su esposa o con su esposo. Pero hay muchos hombres, hermanos, que no pueden tomar decisiones sin contar con mamá y papá porque nunca fueron enseñados a tomar decisiones. Y dependen de su mamá y dependen de su papá para cualquier decisión que toman en su matrimonio. Y eso, hermano, es codependencia. Eso es enfermizo. Eso daña el matrimonio de nuestros hijos y nuestros propios matrimonios. ¿Qué mujer quiere estar casada con un niño de papá y mamá? Eso es lo que usted quisiera para su hija. ¿Quién de nosotros quiere que su hijo se case con una niña de mamá y papá? ¿Verdad que no queremos eso, verdad? Entonces, ¿por qué a la hora de educar a nuestros hijos, prepara a los hermanos para que cuando se casen puedan vivir independientes? Que corten el cordón umbilical para que eviten problemas en el matrimonio. Pero también, hermano, esto se ve esto se pone también una de las causas. La causa de la codependencia es pecado de los hijos y pecado también de los padres, porque criamos a nuestros hijos, hermano. Yo no quiero parecer insensible con esto que voy a decir, pero te lo tengo que decir porque soy tu pastor y te lo tengo que decir. Pero muchas veces usted ve que nosotros los cristianos criamos a nuestros hijos de una manera tan alejada de lo que dice la Escritura. Y enseñamos a nuestros hijos, ¿sabe? Yo sé de padres cristianos, hay padres cristianos que le dicen a sus hijos. O sea, padres cristianos y padres no cristianos también. Yo ahora te lo estoy dando todo. Y el día que tú te cases, aunque te cases, tú tienes que mantenerme, porque yo cuando tú eras niño, te lo di todo. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Y eso significa que tú tienes que mantenerme. No me da igual, no importa qué, tú tienes que mantenerme porque te lo di todo. Eso es pecado. Porque estamos tergiversando la palabra de Dios para nuestro propio beneficio. Hermano, cuando tú y yo cuando usted se casó con su esposo o su esposa, hermano, usted hizo su vida. Deja que tu pobre hijo o deja que tu pobre hija haga su vida con su esposo o con su esposa. No tergiverses la palabra de Dios para tu propio beneficio. Si tú necesitas un plato de comida, adivina quién es el que te lo tiene que dar. Tu esposo. No tu hijo. Si tú necesitas que te planchen la ropa, ¿quién tú crees que te la necesita planchar? Tu esposa, no tu mamá. Y esa codependencia, hermano, esa codependencia trae conflicto en el matrimonio. Y obviamente la raíz de los conflictos que tienes ahora no es la codependencia, es el síntoma de un problema mayor. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Hijos, hermano, que por esta misma crianza, hermano, mire, hermano, déjeme decir un paréntesis. Nosotros cuando nos casamos, dice, ¿le dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre. Eso no significa que vamos a abandonar nuestra familia. Pero lo que significa que a partir del momento, el punto en que Requio se casó, la prioridad de Requio, ¿quién es? Su esposa, sus hijos. ¿Sí lo puede ver, hermano? Es algo, hermano, que está en la Biblia. Hermano. Entonces, cuando nosotros, esto, hermano, trae problemas
problemas en el matrimonio, pero cuando nosotros decimos, oh, el problema es la codependencia, estamos obviamente apuntando solamente al síntoma, no a la raíz del problema. Y obviamente esto nos va a llevar a tomar, ¿qué cosa? Decisiones y buscar soluciones que no son correctas. El problema con estos diagnósticos es que obviamente a un mal diagnóstico le sigue, ¿qué cosa? Una prescripción equivocada. Ahora, mira conmigo Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. ¿Quién no quiere leer, hermano? Hermano, bueno, ¿lo tiene? ¿No? ¿Quién no tiene, hermano? Hermano, lo tiene. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no busques, no toques, todos los cuales reflejan a cosas distintas a parecer con el uso, según sus preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén, gracias, hermano. Fíjate lo que dice este texto, hermano. Piensa conmigo por un momento en este texto. Dice, verso 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, coma, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, si habéis muerto con Cristo a los principios, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo? ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Cuando dice, si habéis muerto con Cristo, ¿de qué está hablando? ¿A cómo? Al estilo de vida que había antes, pero morir con Cristo y resucitar con Él es sinónimo de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Lo que Pablo está diciendo, si ustedes han muerto al pecado con Cristo, porque Dios lo ha hecho nacer de nuevo, si han muerto al mundo, los principios elementales del mundo, dice Pablo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Ahora, fíjate, hermano, no manipules, no gustes y no toques. ¿A qué está refiriéndose Pablo? Al legalismo. Es lo que le está diciendo. Si ustedes han muerto con Cristo al mundo, ¿por qué se someten al legalismo? El legalismo, hermano, no es más que el resultado de un mal diagnóstico del problema del hombre. Las mujeres, le decimos, ¿usted lo ha visto, hermano? No te puedes poner pantalón, tienes que ponerte, no te puedes poner falda, tienes que ponerte, al revés, no te puedes poner pantalón, tienes que ponerte falda. ¿Sí lo han visto o no, hermano? La mujer no se puede afeitar. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro. ¿Eso qué cosa es? Legalismo, porque la Biblia no dice eso. O le decimos a nuestros hijos, no puedes ir a la fiesta. ¿Por qué no puedes ir a la fiesta? Porque somos cristianos. No puedes hacer esto, no puedes tocar, no puedes tomar, no puedes hacer esto, porque somos cristianos. Y eso no es tratar de ¿qué? De moldear ¿qué cosa? El comportamiento, la conducta. Pero fíjate lo que dice Pablo, hermano, de esto. Dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de quién? De los hombres. Todos, si nosotros vivimos de acuerdo a los preceptos de hombres que no están en la Escritura, nos estamos sometiendo ¿a qué? Al legalismo.
humana y en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que está diciendo Pablo es que el legalismo, cuando nosotros empezamos a legislar en cosas que Dios no ha dicho en su palabra, esas cosas no tienen valor alguno con relación a los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne, ¿qué cosa es? Los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza corrompida en pecado. ¿Sí lo puede ver, hermano? O sea, el legalismo, como digo, es el resultado de un mal diagnóstico de cuál es el problema del hombre. O sea, porque todas estas reglas humanas a las que nosotros nos sometemos, muchas veces, no tienen valor contra los apetitos de la carne. Hermanos, hay una ilustración que yo vi hace muchos años, que es una historia, no es basada en hechos reales, pero ilustra muy bien este principio. Dice que un padre cristiano, un matrimonio cristiano, tuvieron su primer hijo, y el mundo en el que vivían era un mundo como el nuestro, lleno de pecado, la corrupción era increíble, y el papá y la mamá decidieron llevarse al niño a una cueva y alejarlo de la sociedad para prevenir que se contaminara con el pecado. Y se llevan al niño a una cueva, y en una cueva aislado de la sociedad, lo crían, lo educan. Cuando el niño tiene 18 años, el papá lo lleva a la ciudad. Y pasan por un cine, y el niño dice: papi, ¿qué es eso? Oh, mismo, eso es un cine, a donde se ven películas. Oh, ok, muy bien. Pasan por un parque. Papi, ¿qué es eso? Oh, eso es un parque. Imagínate, 18 años, nunca había visto. Es un parque. Bueno, que bien. Pasan por una tienda. Papi, ¿qué es eso? No, es una tienda donde venden comida, y es donde papi y mami vienen y compran la comida. Pasaron por un dealer de carros. Papi, ¿qué es eso? Esos son carros, y esa es la tienda donde tú puedes comprar los carros. Y pasan por una esquina donde había un grupo de prostitutas. Y el niño, cuando ve el muchacho de 18 años, cuando ve a la prostituta, le dice al padre: papi, ¿qué es eso? Y el papá le dijo: mijo, esos son leonas. Y siguieron caminando. Y cuando llegan a la cueva, le dicen el papá le pregunta al niño: hijo, de todo lo que viste, ¿qué fue lo que más te gustó? Y el niño dice: papi, lo que más me gustó fueron las leonas. Hermanos, ¿qué te dice eso? El pecado no está afuera. El pecado está en nosotros. Esa es la raíz del problema. Que somos esencialmente pecadores. Nuestra tendencia natural es pecar. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Con este pasaje terminamos. Quiero que veamos, hermano, qué dice la Biblia acerca del hombre. Quiero que veas este pasaje. No lo busques, solamente apúntalo para que lo veas en tu casa, porque lo vamos a ver en pantalla. Romanos 7, 20 al 25. Apunta la cita si quieres. Pero mira lo que dice este pasaje. Mira la pantalla por un momento, hermano. Dice el verso 20: y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Dice: el pecado que habita en mí. ¿Dónde está el pecado, hermano? En nosotros. ¿Dónde está el mal? En nosotros. El problema no es tu esposa o tu esposo. El problema eres tú. El problema soy yo. El problema no es el hermano que es un hipócrita. El problema eres tú y el problema soy yo. Porque el pecado está en nosotros. El mal está en nosotros. Que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Porque el pecado ha corrompido nuestra naturaleza. Esa es la raíz del problema. Mira lo que dice
El 22. Porque en el hombre interior, o sea, ya, está hablando del nuevo nacimiento, el hombre regenerado, me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Cuando habla de los miembros de mi cuerpo, está hablando de mi carne, de mi naturaleza. Dice, de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley de pecado que está en mi vecino. ¿Es lo que dice el texto? Lo que está en mis miembros. Y termina Pablo diciendo, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, fíjate lo que Pablo está diciendo aquí, con esto termino. Dice, el pecado está, ¿qué es lo que Pablo repite constantemente? El pecado está ¿dónde? En nosotros. En mí, exacto, sí, el pecado está en mí. El mal está ¿dónde? En nosotros, hermanos. Hermano, obviamente, y mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando un matrimonio tiene problemas, obviamente, hermano, cuando un matrimonio es conflicto, ¿tú sabes de quién es la culpa? No es ni del hombre ni de la mujer, son de los dos. Porque muchas veces, hermano, nosotros queremos, cuando tenemos conflicto en nuestro matrimonio, muchas veces, hermano, lo que queremos es hacer valer ¿qué cosa? Nuestros derechos, nuestro criterio, lo que nosotros queremos. Y después que Pablo dice esto, mira cuál es la conclusión de Pablo. ¿Qué dice? No es que yo tengo ciertos problemas. El problema era que es mi padre que no me criaron bien. No, él decía, miserable de mí. Soy un miserable. ¿Por qué? Porque queriendo hacer el bien, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago por el pecado que mora en mí. Soy un miserable. Pero él termina diciendo, dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y él dice, para la gloria de Dios, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amados hermanos, y con esto termino esta noche, porque si tú eres cristiano, si tú estás aquí esta noche y tú eres cristiano, tú hoy debes adorar a Dios y darle gracias a Dios, porque en Cristo Dios nos hace libre del poder del pecado. En Cristo ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, porque dice la Escritura que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Eso no significa que no vamos a pecar. Vamos a pecar todos los días, pero ya no vamos a vivir en el pecado, ya no vamos a practicar el pecado, porque Cristo nos ha hecho libre de este cuerpo de muerte. ¡Aleluya! Es por eso, amados hermanos, que Cristo te santifica a través de su Espíritu que habita en ti. Por eso tú y yo debemos de adorar a Dios esta noche. Gracias, Cristo, porque tú me has hecho libre del poder del pecado. Y a través de tu Espíritu tú me santificas y me moldeas. Pero si tú estás aquí esta noche y tú no eres cristiano, mira lo que dice Pablo en este versículo, miserable de mí. Tu estado es un estado de miseria espiritual. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, está separado de Dios. ¿Por qué estás separado de Dios? Por causa de tu propio pecado, por el pecado que está en ti, porque heredamos de nuestros padres, de nuestros primeros padres, Adán y Eva, una naturaleza pecaminosa, por lo cual dice la Escritura que el hombre sin Cristo no solamente está muerto, separado de Dios espiritualmente, sino que también es hijo de desobediencia. Tú no puedes dejar de pecar, ni tampoco quieres dejar de pecar, y el pecado ofende a Dios. Y porque Dios es justo, Él no puede pasar por alto tu pecado. Por lo tanto, dice la Biblia que eres hijo de ira, lo que significa que no importa cuánto te esfuerces fuera de Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Tú estás hoy, si estás fuera de Cristo, bajo maldición por tu pecado. Pero la buena noticia es que Cristo
la segunda persona de la Trinidad, descendió del cielo, se vistió de humanidad, se hizo hombre, vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, porque Él cumplió la ley de Dios a la perfección, murió en una cruz. Él, que no hizo pecado, se hizo maldición. Él llevó sobre sus hombros la maldición que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, para que si tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, tú puedas tener vida eterna y el perdón de pecados. Por eso esta noche, si tú estás fuera de Cristo, yo te ruego, ven a Cristo esta noche. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti, que cambie tu corazón, que te dé un nuevo corazón, que te dé una nueva vida en Cristo, que perdone tu pecado. Si tan solamente tú crees, y creer, como yo digo todos los domingos y todos los miércoles, creer es más que decir, oh, yo creo que Dios existe. Creer es saber, creer para salvación es saber que solamente Cristo te puede salvar. Y porque tú sabes que solamente Él te puede salvar, tú descansas en Él para tu salvación completamente. Eso es creer. Saber que solamente Cristo te puede salvar. Y tú descansas en Él para tu salvación solamente. Y si te arrepientes de tu pecado y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, lo cual implica someterte al dominio de Cristo, tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Ven en arrepentimiento y fe. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en que tus pecados pueden ser perdonados si tan solamente tú crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados. Que Dios te bendiga. Vamos a ponernos en pie. El miércoles que viene, Dios mediante, continuamos con este tema. Hermano Oliva, nos despide con oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, en todo lugar, damos gracias por estar aquí. Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu palabra expuesta esta noche aquí. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a asimilarla y a ponerla en práctica cada día de nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, Señor, te agradecemos, te agradezco, Dios, por tu palabra, Señor, que por medio de tu palabra vamos aprendiendo y vamos creciendo espiritualmente. Ahora, Señor, te pido que quedes con nosotros esta noche y nos descanso para esta noche y que mañana sea un nuevo día. Yo te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.